Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a continuar estudiando a los lenguajes imperativos, pero en esta parte vamos a estudiar justamente un concepto muy importante y que está muy presente en estos lenguajes, que es el estado, ¿no? Entonces, como comentamos en el tema pasado, los lenguajes imperativos básicamente y algunos declarativos también tienen una operación de estado que es muy importante, que está presente básicamente en todo momento en el programa. Entonces, por ejemplo, al utilizar variables o estructuras de datos, lo que estamos haciendo es preservando de cierta forma en memoria algunos valores. Entonces, en este sentido, cuando programamos en un lenguaje que maneja estado, siempre vamos a tener dos estructuras muy importantes que manejan o que administran la ejecución del programa y el almacenamiento de datos. A estos les vamos a llamar stack y heap. Siempre tenemos estas dos estructuras presentes cuando usamos cualquier lenguaje de programación, ¿no? Entonces, el stack justamente es el que va a guardar el nombre de todo lo que estamos declarando en el variable, ¿no? en el programa, dígase variables, nombres de funciones, ¿no? O sea, lo único que está haciendo es guardando los nombres, ¿no? Entonces, así cada que yo busque, por ejemplo, declaro A con 2, después quiero sumar A más 3, lo que hace es buscar en el stack el valor de esa A, ¿no? Y por el otro lado, el heap es el que guarda los valores, ¿no? Entonces, en el stack, por ejemplo, bueno, aquí les puse un codiguillo, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos A con 2 y B con 3. Entonces, en el stack se va a guardar A y nos va a decir en qué dirección de memoria está almacenado su valor. B y nos va a decir en qué dirección de memoria está almacenado su valor. Y en el heap vamos a tener justamente los valores propiamente, ¿no? Entonces, el heap se conforma por una dirección en memoria y un valor que está guardando, ¿vale? Entonces, con el stack yo puedo ver justamente qué alcance tienen las variables, ¿no? Por ejemplo, si yo defino un if con una variable, pues sabemos que las variables que yo declare dentro del if solo tienen ese alcance. Todo eso se administra desde el stack y la recuperación de datos se da desde el heap, ¿no? Entonces, en este caso, estos códigos que pusimos son direcciones de memoria, pero hay distintas representaciones, ¿no? Entonces, de esta forma, cuando nosotros trabajamos con la memoria, los lenguajes de programación se enfrentan a muchos retos, ¿no? Entre los que destacan trabajar con variables y referencias, o la forma en la que se libera la memoria conforme se va requiriendo, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer en este video, en pocas palabras, es dedicarnos a revisar estos conceptos asociados con los problemas que acabo de mencionar. Entonces, el primero de estos está muy ligado a lo que se conoce como paso de parámetros. Entonces, muchos lenguajes de programación hacen uso de lo que se conoce como variable y de referencia, ¿no? Entonces, estas dos cosas, independientemente de su diferencia o de sus principales semejanzas y diferencias más bien, permiten modificar el estado de un programa. Entonces, entender la diferencia entre estos dos conceptos es muy importante, porque si no los entendemos o no los manejamos con cuidado, puede ocasionar errores inesperados que pues no se aprecian a simple vista, ¿no? Entonces, para mostrar la importancia de esto y las principales diferencias, vamos a ver dos técnicas de paso de parámetros. Y con paso de parámetros nos referimos justamente a esto, ¿no? A la forma en la que se asocian los parámetros reales con los parámetros formales de una función. Los parámetros formales son el nombre que le damos a los mismos cuando los estamos creando, ¿no? Por ejemplo, yo digo, la variable suma recibe un parámetro int a y un int b, ¿no? Entonces, a y b son los parámetros formales. Y ya que estoy usando la función, por ejemplo, mando llamar suma con 2 y 3, 2 y 3 son los parámetros reales. También algunos autores, en vez de llamarles formales y reales, les llaman argumentos, ¿no? Pero bueno. Entonces, las dos técnicas de paso de parámetros que son más conocidas y las que vamos a ver son el paso por valor y el paso por referencia, pero hay otros estilos que iremos platicando más adelante, ¿no? Entonces, vamos a comenzar por revisar el paso de parámetros por valor. Entonces, la mayoría de lenguajes de programación se definen para hacer este tipo de paso de parámetros, que básicamente, y en muy resumidas palabras, consiste en asignar una copia del parámetro real al parámetro formal correspondiente, ¿no? Entonces, estas copias son iguales en un principio, pero si yo altero la copia, pues no se afecta a la original en lo absoluto, ¿no?
Entonces, por ejemplo, supongamos que tenemos esta función, la tenemos en pseudocódigo, ¿no? Entonces, la función parece que pues recibe x y me dice cambia el valor de x. Eso es todo lo que hace esta función. Pero en realidad, si usamos paso por valor, esto no ocurre. Vamos a ver cómo se usa esa función. Me dice, vas a declarar una variable a con 3 y vas a mandar a llamar a f con esa a. Entonces uno pensaría que como el código dice x igual a 4 y la x que estoy recibiendo en ese momento es a, pues ahora a vale 4. Pero como estoy usando paso por valor, lo que pasa es que yo a la función no le estoy pasando la explícitamente, le estoy pasando una copia, ¿no? Entonces si yo cambio cualquier cosa en la copia, el valor original se mantiene igualito. Entonces cuando yo imprima la a, esto sigue valiendo 3, ¿no? Porque estamos usando paso por valor. Vamos a ver esto un poquito con más detalle, ¿no? Entonces tengo a con 3, entonces lo primero que hacemos es crear una entrada tanto en stack como en heap para almacenar esa variable. Entonces a se encuentra en la dirección de memoria 1 y en el heap tenemos el valor de 3, ¿no? Porque a valía 3. Después mandábamos a llamar a f con a, pero como estamos usando paso por valor, se inicializa con una copia, es decir, x no va a tener explícitamente una referencia a a, sino que va a guardar en memoria el mismo valor de a, ¿sale? O sea, no es la misma variable, solo le estoy diciendo crea una nueva variable que tenga el mismo valor, pero no estás haciendo referencia en la misma dirección en memoria, están en espacios separados, ¿no? Entonces cuando yo ejecuto la función, me cambia x por 4, pero como x era una copia de a, pues no se altera el valor original, ¿no? Entonces la función aquí nos devuelve un 3, porque estamos usando paso por valor. Entonces en general, esto es una regla que se aplica a todos los programas que escribamos usando paso por valor, que nos dice que cuando una función cambia el valor de alguno de sus parámetros formales, este cambio no afecta a los parámetros reales, ¿no? No dicho de otra forma, y en una analogía con la vida diaria, lo que pasa dentro de la función se queda dentro de la función, ¿sale? O sea, como si fuera una fiesta. Entonces, puesto de otra manera, ¿no? Cualquier cambio dentro de la función a cualquiera de esos parámetros no puede ser visto por quien haya mandado llamar a la función. O sea, todo lo que está fuera de la función no ve los cambios, ¿sale? Entonces, ese es el paso por valor. Y por el contrario, bueno, esto ya lo había explicado, por el contrario, el paso por referencia lo que hace es que sí toma el valor tal cual, ¿no? O sea, a veces es conveniente que, por ejemplo, una función y la llamada a la misma no estén aisladas, ¿no? Por ejemplo, ahorita en el paso por valor sí están aisladas, ¿no? Porque yo tengo valores fuera de la función y todo lo que pasa dentro de la función se queda dentro de la función, y entonces como que pareciera ser que la llamada y la función están como aisladas. Y hay pues casos en los que sí queremos que estén asociados, ¿no? Entonces este tipo de paso de parámetros donde sí están asociados le llamamos paso por referencia. Entonces con este tipo de paso de parámetros lo que hacemos básicamente es que en vez de copiar el valor, ¿no? de la referencia, lo que estamos usando es tal cual la referencia, ¿no? O sea, no estamos usando una copia ni nada. Entonces en el código anterior, ¿no? Aquí sí se cambia el valor de a porque estamos pasando tal cual la referencia, y entonces aquí el código me imprimiría 4. Entonces paso por valor trabaja por copia y el paso por referencia trabaja sin copias, es decir, trabaja con la referencia tal cual, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues se crea a con 3 y después cuando yo creo x, no le voy a decir que guarde un nuevo valor en el heap, sino que hace referencia exactamente a la misma variable, ¿sale? Entonces, tanto a como x están apuntando al mismo valor en memoria. Entonces, yo digo x igual a 4 y como está apuntando al mismo valor de memoria que a, el valor que se cambia es este, ¿no? Entonces, a ahora vale 4 también. Una vez que yo pida el valor de a, pues me va a mostrar un 4 porque se alteró. Entonces, noten la diferencia con el paso por valor, donde se crea un registro adicional porque se está creando una copia, y aquí estamos trabajando con el valor original tal cual, ¿sale? Entonces, en general, este tipo de paso de parámetros puede ser muy útil, por ejemplo, cuando necesito hacer una función que regrese más de un valor, ¿no? En casi todos los lenguajes que han usado, seguramente, sus funciones solo pueden devolver un valor, ¿no? Por ejemplo, un número, un booleano, un flotante, ¿no? Pero, pues hay ocasiones en las que estaría padre que las funciones devolvieran más de un valor, ¿no? Entonces, lo que podríamos hacer es sí regresar un valor de manera usual y el resto guardarlos en la memoria para que los pueda obtener después, ¿no?
justo porque fueron pasados por referencia. Entonces existen muchas más técnicas de paso de parámetros que se han ido desarrollando y proponiendo a lo largo de los años, pero son de gran importancia para el área de lenguajes porque nos dan un cambio en la forma de programar, pero pues los iremos estudiando más adelante. Ahorita solo estamos haciendo el repaso imperativo, y los imperativos en general usan estos dos pasos de parámetro, pues los vamos a manejar así, ¿no? Pero después, cuando veamos, por ejemplo, evaluación perezosa, platicaremos de otros tipos de paso de parámetros, ¿no? Entonces, bueno. Otra cosa que era muy importante que mencioné al principio de este video es el manejo de la memoria o ir liberando recursos. Entonces aquí, pues los programas en general, hay lenguajes que sí van liberando automáticamente la memoria, hay lenguajes que les vale y lo van atascando y atascando hasta que pues colapsa la computadora, o hay otros que hacen la recolección o la limpieza de la memoria de manera automática. Entonces, a finales del siglo XX, más o menos, C era como de los lenguajes de programación más populares, de los más usados, todo el mundo estaba encantado con C. Y C en particular, ¿no? Nos trajo un paradigma de programar en el que yo me tenía que preocupar por la memoria, ¿no? O sea, estableció algunas instrucciones para que nosotros pudiéramos decirle al sistema operativo: oye, necesito más memoria, o oye, necesito que liberes estos registros de memoria. Y pues la comunidad de lenguajes la aceptó mucho, ¿no? O sea, durante años estábamos programando de esta manera. Y C, para hacer esto, utilizaba dos funciones que seguramente ya habrán escuchado en algún curso, que son malloc y free, ¿no? Malloc lo que hace es pedir memoria, y free libera, ¿no? Entonces eran básicamente las encargadas de comunicarse con el sistema operativo, y el sistema operativo replicaba estas solicitudes en el heap directamente. Entonces estas son las funciones que les digo: malloc o malloc y free. Y después, por otro lado, por ahí de los 50, creo que en el 58, se desarrolló Lisp, ¿no? Lisp fue el primer lenguaje funcional, ya después platicaremos de él. Y poco después de que lo lanzaran, se dieron cuenta que pues necesitaban liberar recursos, pero no le querían dejar esta tarea al programador, porque de cierta forma pues no es algo que debería estar haciendo el programador. El programador nada más debería de dar sus algoritmos y el sistema operativo encargarse de administrar la memoria. Pero bueno, también, esa es una visión un poquito ambiciosa, ¿no? Entonces, no todos los lenguajes lo hacen por lo mismo, ¿no? Entonces, Lisp lo que hizo fue justamente implementar un programa, que de hecho lo escribió Daniel Edwards, ¿no? Y este programa funcionó como el primer encargado de liberar la memoria de los programas de manera automática, ¿no? Y ya después de unos años, cuando ya se había dado la definición, se clasificó o se nombró el primer programa de recolección de basura, ¿no? Entonces, aunque muchos lenguajes de programación lo que hacen, eso es lo que les acabo de decir, aunque en muchos lenguajes las acciones de estar aquí jugando con la memoria para liberarla y demás se siguen realizando de forma manual, como en C, y varía dependiendo también del programa, la tendencia actual apunta a que los lenguajes deben hacer esto automáticamente, ¿no? O sea, hoy en día es muy raro que salga un nuevo lenguaje y que no tenga recolección de basura automática. Pero entonces, ¿qué es la recolección de basura, no? Porque nada más estoy platicando de esto y pues no estoy hablando de el camión de la basura ni nada por el estilo. Vamos a decir que la recolección de basura es un proceso que es automático, donde el programa debe reclamar o solicitar espacio en memoria en una computadora, y al mismo tiempo se encarga de hacer limpieza para liberar recursos que no se estén utilizando, ¿no? Entonces, al proceso que se encarga de la recolección de basura y al proceso encargado de realizarlo, ¿no?, se le denomina recolector de basura. Entonces, en este recolector de basura hay varios algoritmos para detectar procesos que ya no se están usando, para detectar variables que tampoco se están usando, ¿no? Y tiene muchos algoritmos de recolección existen. Para los fines de este curso, pues no vamos a ver mucho, nada más es conveniente que sepan que existen,
pero pues si alguien está interesado en saber cómo funcionan y les interesa implementar alguno, pues díganme y les paso alguna referencia, ¿no? Entonces, algunas ventajas de contar con recolección de basura, pues son algunas de estas, ¿no? Por ejemplo, la minimización de fugas de memoria, que justamente como cuando uno está programando por ejemplo, abre puertos o lee archivos y todas esas tareas que si se nos olvidan cerrar empiezan a pasar cosas extrañas en el programa que a veces ni siquiera entendemos. O sea, yo tengo mi algoritmo y en mi mente funciona todo bien, pero internamente la memoria, si no ejecuto ciertas instrucciones en particular, empiezan a generar estos llamados leaks en la memoria, ¿no? Entonces, la recolección de basura evita este tipo de cosas porque ya no nos estamos preocupando como tal del manejo de memoria, ¿no? Por otro lado, la persistencia de los datos pues se sigue manteniendo durante la ejecución, justamente porque los datos que yo voy necesitando se mantienen en memoria y los que ya no se están usando se van eliminando. Evidentemente también minimizamos errores, justamente porque ya no tenemos que estarnos preocupando de la memoria. Incluso piénsenlo como, comparen un programa escrito en C y uno en Java, que requiere evidentemente manejar la memoria, y van a ver que seguramente en C va a salir un segmentation fault, de que algo ya pasó en la memoria, y en Java tal vez no, porque tenemos la recolección de basura automática, ¿no? Y también pues vamos a tener optimizaciones de memoria, porque hay algunas heurísticas que son predictivas, es decir, como que van previendo qué tanto se va a llenar la memoria en un programa, y tenemos técnicas para irlas mitigando, ¿no? Y pues evidentemente, aunque pareciera que es buena idea, o sea, supongo o espero que ahorita que escuchen todas estas ventajas, pues parece que es buena idea usar un lenguaje que tenga un método de recolección de basura. Sin embargo, vamos a tener situaciones en las que a lo mejor y no debería ser tan necesario tener un recolector de basura. O sea, deberíamos como de poder analizar esto, ¿no? Esto también podría ser parte de este curso, que sepan cuándo utilizar una herramienta o no. Entonces, ¿por qué? Por ejemplo, el llenado de la memoria puede ser independiente de la ejecución de un programa, ¿no? O a lo mejor es que hay lenguajes que literalmente le van solicitando todo el sistema operativo, ¿no? O hay lenguajes donde tenemos varios programas y todos comparten la misma memoria, ¿no? Entonces tenemos casos donde la memoria puede ser independiente de la ejecución del programa. Entonces eso pues puede ser un poquito peligroso, y ahí pues no sería del todo conveniente tener una recolección de basura, ¿no? Porque le limpiaríamos la memoria a otro programa que esté usando el mismo espacio, por ejemplo, ¿no? O el tiempo que usa un método de recolección de basura en general a veces es bastante tardado o ocupa demasiado espacio. Entonces, si yo tengo un programa muy muy grande que está recolectando basura constantemente y tengo que ejecutar otro programa también muy grande que a lo mejor no genera tantos registros, pero como el otro está ejecutando el recolector de basura, pues hace que se tarde mucho, hace que esté ocupando espacio que podría usar en otro programa, ¿no? Entonces, a lo mejor, y si yo quiero algo que no se esté ejecutando constantemente y no ocupe tanta memoria, pues no tener un lenguaje sin recolector de basura es conveniente, ¿no? De la misma forma, el recolector puede acceder forzosamente a páginas, ¿no?, que se encuentran en el almacenamiento secundario, y esto evidentemente pues nos va a aumentar el tiempo de ejecución, ¿no? Entonces queremos evitarlo también. Y por otro lado, es un proceso disruptivo, es decir, siempre se puede ejecutar mientras yo estoy corriendo mi programa. Entonces, si mi programa se tarda y el recolector aparte se tarda y me va a empezar a consumir espacio de memoria, pues esto se va a volver horrible si, por ejemplo, mi máquina tiene muy poquito espacio RAM y demás, ¿no? Entonces, las ventajas y desventajas de un recolector de basura, ¿no?, se ven pues directamente asociadas con la implementación de los algoritmos que utilicemos para recolectar basura, a lo mejor la definición de conceptos que usa el recolector para saber qué puede limpiar o no, ¿no? Entonces es un poco difícil también elegir un recolector de basura o saber si quiero un lenguaje con recolección de basura, porque también tendríamos que saber qué tipo de recolector de basura está usando, ¿no? Sin embargo, pues este estudio de cómo ver la implementación y demás, pues no es parte de este curso, ¿no?
Entonces, como podemos ver ahorita, al menos en estos dos conceptos que vimos, que fue el paso de parámetros y la recolección de basura, las ventajas, o más bien estas interacciones que tenemos con la memoria, son peligrosas, ¿no? Entonces tenemos que tener bastante cuidado con la forma de manejar tanto la definición de nuestros programas, ¿no?, como los efectos que pueden producir estos en el exterior, ¿no? A lo mejor, si estoy consumiendo mucha memoria, se puede morir mi programa, ¿no? O a lo mejor si mi programa lee algo de un archivo y yo cambio ese archivo, pues ya no sirve el programa. Si no libero la memoria constantemente, pues también va a crashear el programa. Entonces tenemos muchas cosas que cuidar. Entonces a estas cosas que vienen del exterior y no tanto del algoritmo que estamos implementando, les vamos a llamar efectos secundarios. Ya lo habíamos platicado en el video anterior, y justamente estos efectos secundarios tienen algo en común, y es el hecho de que son difíciles de depurar. O sea, es muy difícil estarlos revisando y viendo en dónde está tronando exactamente. Uno se puede tardar horas revisando estos efectos secundarios, y en general, aunque se han desarrollado metodologías de ingeniería de software para evitar estarlos teniendo ahí, o para ayudar a los programadores a detectarlos, pues surge la duda de: ¿el programador debería preocuparse por esto? O sea, si ocurre un efecto secundario, ¿por qué debería ser mi culpa si yo ya tengo un algoritmo, ¿no? ¿No sería más factible si el propio lenguaje nos ayudara a evitar estas situaciones, ¿no? ¿O qué hay del sistema operativo? ¿Por qué no nos ayuda, ¿no? Entonces, la respuesta a todas estas preguntas hoy en día sigue bastante abierta, y es que el hecho de cuidar todos estos detalles, pues es muy difícil, ¿no? O sea, porque hablamos también de casos muy particulares que pues van a depender o van a variar de programa a programa, ¿no? Sin embargo, pues ya tenemos bastantes avances, como un mejor manejo de excepciones para que la ejecución no se detenga, ¿no? La invención de más y mejores algoritmos de recolección de basura. Los primeros se tardaban muchísimo, y hoy a veces es casi ni siquiera se nota cuando se está ejecutando el recolector, ¿no? Sin mencionar que los ID también ya nos van marcando, por ejemplo, NetBeans nos van lanzando alertas así de: oye, mira, si no cierres bien esta conexión, vas a tener una fuga de memoria. Bueno, no, ahí no sería conexión, pero más bien, si no cierras bien este archivo, o si no ejecutas tal código, pues tu programa puede tener por ahí un efecto secundario, ¿no? Entonces, de la misma forma, algunos lenguajes de programación también han optado por hacer diferencias, marcarlas directamente entre variables y referencias, para evitar que yo diga: mira, es por referencia, y que el programador no sepa y esté ejecutando cosas que alteren valores en memoria, ¿no? Entonces, mediante los mecanismos de paso de parámetros, pues también podemos, si yo sé qué paso de parámetros tiene el lenguaje, pues me puedo proteger de hacer cambios que no quiero, ¿no? Entonces, esto también nos ayuda a protegernos de distintos errores. Entonces, en general, así funcionan los lenguajes imperativos. No es que lo veamos como una desventaja, pero siempre hay que estar cuidando la memoria. Es algo muy importante tener nociones de qué es lo que está pasando internamente, y pues también saber que si el heap no se maneja correctamente, pues podemos tener errores muy graves, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es todo por este video. Cualquier duda ya saben que me pueden escribir, y en otros videos pues ya empezaremos a platicar sobre distintos paradigmas de programación. ¿Sale? Se cuidan. Bye bye.